De la palabra en esta tarde, en la epístola a los Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios se encuentra en el Nuevo Testamento. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente en el capítulo 1, versos del 1 al 14. Mira a su izquierda y derecha, y si hay algún hermano o hermana que no tiene palabra, no tiene Biblia, pues hágale partícipe de la misma, compártale el pasaje. Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 1, versos del 1 al 14. Hoy comenzamos una serie de mensajes basados en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. La serie de mensajes tiene como título La vida plena del creyente. O sea, nuestra serie de mensajes que iniciamos hoy tiene como título toda la serie La vida plena del creyente. Y nuestro primer mensaje se titula de la siguiente manera: Nuestras incomparables riquezas espirituales en Cristo. Repito, el mensaje de hoy se titula Nuestras incomparables riquezas espirituales en Cristo. Y si su condición se lo permite, le pido que estemos en pie para hacer lectura de estos versos de Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Y hacemos lectura de los mismos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero compartirle una historia que me resultó muy particular, a la verdad que muy interesante. Y creo que lo que voy a compartir a continuación, a lo mejor usted conoce a alguien. Puede tener un familiar, puede tener un amigo. Pero por favor que reserves el nombre para su mente. No queremos que nadie se sienta aludido. Y es que en esta historia se comenta de una dama. De hecho, a ella su nombre es Harry Green.
Esta dama tenía una riqueza estimada en 100 millones de dólares. ¿Oyó? Repito, una riqueza estimada en 100 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de tener toda esa riqueza, ella vivía de una manera miserable. De hecho, cuenta la historia que esta dama se comía la avena fría en invierno por no gastar en calefacción. ¿Oyó? Repito, se comía la avena fría para no gastar en calefacción en invierno. No solamente eso, sino que también limitaba el uso de la luz en la noche, lo que con ello trajo consigo una enfermedad en los ojos, porque ella pretendía leer con solamente la luz de una vela, porque no quería gastar en el consumo de luz. No gastaba en abrigos, no gastaba en cosas esenciales, aun cuando tenía 100 millones de dólares. Lo que ocurrió es que una vez que murió ella, por causa de toda esa privación que ella misma se impuso por guardar dinero, porque precisamente ella murió de una condición de salud, porque al no alimentarse correctamente, por no querer gastar lo que tenía, se murió prematuramente. Así que entonces el dinero vino a ser de la familia, de los cuales cada cual se repartió su parte y se acabó la historia. Le digo porque a lo mejor posiblemente usted ha conocido a algún familiar, usted ha conocido a algún compañero de trabajo o alguien que teniendo la capacidad de poder vivir un poco mejor, sin embargo, por querer almacenar tanto, sin embargo se privaron de los placeres y de las necesidades básicas de la vida. Pongo este ejemplo, y de hecho este ejemplo lo utilizó Warren Wiersbe, un famoso predicador y teólogo, en esta misma introducción de la Epístola a los Efesios. Y es que se utiliza la misma porque hoy hay muchos creyentes que tristemente viven una vida cristiana espiritual deficiente por causa de desconocer todo lo que Dios le ha dado en la persona de Cristo. Repito, hay creyentes, personas que sinceramente dicen, bueno, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, pero al ellos no documentarse por la palabra de Dios, por ellos no aprender qué es lo que Dios le ha dado a ellos por causa de la fe en Cristo Jesús, viven una vida privada de grandes bendiciones y especialmente de la libertad gloriosa que viven los hijos de Dios. Usted puede creer que hay personas que dicen ser creyentes y viven con temor continuamente. Usted sabe que hay personas que son creyentes y viven todo el tiempo en inseguridad. Usted sabía que hay personas que creen genuinamente en Cristo, pero tristemente también viven con más temor y reverencia al diablo que a Dios. Y usted dirá, ¿cómo reverencia y temor al diablo? Bueno, creen que el diablo es tan y tan poderoso que inclusive puede llegar a ser más poderoso que el mismo Dios. Y todos estos conceptos deformados vienen como resultado de no reflexionar en la palabra de Dios. La palabra de Dios precisamente no solamente nos indica hacia dónde vamos a ir, sino también la Biblia nos enseña acerca de quiénes somos en Cristo, lo que somos en Él y la esperanza por la cual, por lo que somos, podemos tener para que el futuro. Hoy nuestra exposición se une a lo que realmente es una reflexión de lo que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, porque el apóstol Pablo en esta epístola da diversos consejos, unos consejos sumamente maravillosos, especialmente en aquellos que tienen que ver con una vida de testimonio en Cristo Jesús. Habla, y vamos a tener un mensaje acerca de la familia, porque Efesios habla acerca de el diseño que Dios bendice de lo que debe ser el hogar. También nos habla inclusive de cómo ser en la vida laboral y cómo deben ser las relaciones entre nosotros, entre hermanos en Cristo y en el prójimo. Pero para poder entender cuál es esa plenitud de la vida del creyente, tenemos que
estar muy afincados en lo que la Biblia dice: quién soy yo como hijo de Dios, quién es usted como hijo de Dios, quiénes somos nosotros como la familia de Dios. Así que hoy vamos a reflexionar en lo que hemos llamado estas incomparables riquezas espirituales en Cristo, porque tenemos grandes riquezas espirituales en Cristo. Es precisamente por la gracia de Dios que nos ha sido dada que gozamos de una posición maravillosa que es en Cristo Jesús. El propósito de este mensaje tiene dos razones. El primero, el que aquellos que ya conocemos a Cristo entendamos que gozamos de una sólida relación con Él por causa del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no hay razón para tener inseguridad, para tener temor y para tener todas las demás cosas. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús estamos seguros. Y lo segundo es que puede estar entre nosotros alguna visita o alguien que nos puede estar viendo a través de los medios que no ha entregado su vida y su corazón a Cristo. Y este mensaje el Espíritu Santo lo utilice y cale en lo profundo de su corazón y reciba lo que es la salvación en Cristo Jesús. De manera que pueda participar de estas bendiciones que Dios mismo tiene en los cielos y en el ya para con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo fue el que escribió esta epístola. Y escribió esta epístola a la iglesia de Éfeso. Era una de las iglesias que por su entorno social gozaba de muchas riquezas en términos materiales y también en términos culturales. Inclusive Éfeso era reconocido en el área de la religión por la adoración de la diosa Diana de los Efesios. Así que era un lugar de mucha riqueza cultural, aunque en el aspecto espiritual tristemente no estaban en la verdad. A Dios gracias que se establece una iglesia en Éfeso. La evangelización de los lugares comienzan con las iglesias, con el establecimiento de las iglesias. El propósito mismo de la Iglesia Bautista Central Hispana en este lugar en Randolph es convertirnos en un lugar de expandir el evangelio por toda nuestra comunidad hispana aquí en New Jersey y hacia donde Dios nos quiera también dar el privilegio de llevar la misma. Pero la evangelización se da que en las iglesias, o sea, Dios capacita a los creyentes y ellos comparten el evangelio con toda persona, con los familiares, con los amigos. ¿Para qué? Para que ellos también puedan venir a la fe que es en Cristo Jesús. Y la iglesia de Éfeso se convirtió en un gran centro cristiano en el aspecto de las iglesias establecidas e inclusive de ganar gran reconocimiento en la historia bíblica. El apóstol Pablo utilizaba este medio de comunicación de las epístolas ¿para qué? Para mantenerse en contacto con las iglesias. Él fundaba iglesias y luego continuaba hacia adelante o capacitaba a otras personas, hermanos en la fe, a levantar otras iglesias. Y lo que usted ve en la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son epístolas, o sea, cartas con diferentes instrucciones, porque cada iglesia tenía su particular necesidad. Usted puede leer la epístola del apóstol Pablo a los Corintios y él toca unos temas que no toca en este caso la epístola a los Efesios, y es porque cada iglesia tenía sus necesidades particulares. Algunos doctrinales, otras éticas, otras de situaciones de confusión, y cada cual eran respondidas de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo a cada una de esas iglesias. Aquí en Éfeso, esa epístola no nos habla de que en sí mismo la iglesia tenga un problema, sino que la epístola de los Éfesos incluye instrucción, incluye exhortación para que siguieran hacia adelante en el peregrinar cristiano. Pero para nosotros tener una vida plena en Cristo, repito, tenemos que conocer bien lo que éramos antes, dónde nos puso Dios
en términos espirituales, nuestra posición en Cristo y hacia dónde apunta esa posición en términos de qué, de la esperanza que tenemos en Él. Así que hoy vamos a presentar grandes verdades bíblicas, grandes y hermosas, que una vez que salgamos de este lugar, y esa es mi oración, salgamos adorando a Dios y dándole gracias a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque todo lo que Él ha hecho en nosotros y lo que continuará haciendo, se lo debemos a algo que se llama la gracia de Dios, que es el favor inmerecido de Dios para con cada uno de nosotros. Estas incomparables riquezas espirituales en Cristo, según el apóstol Pablo, dice aquí en el verso 1 del capítulo 1 de Efesios, primeramente se introduce Pablo, y Pablo se introduce no como cualquiera, sino como alguien que es el apóstol ¿de qué? De Jesucristo. El apóstol de Jesucristo se refiere específicamente a aquel que ha sido llamado y comisionado directamente por Jesucristo. Pablo establece sus credenciales. No es cualquiera, es un seguidor, un sirviente de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y dirige esta epístola a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En este caso, por ser palabra de Dios, vamos a decir que esta epístola el Señor nos la dirige a nosotros, la Iglesia Bautista Central de Randolph, New Jersey, para que nosotros también podamos reflexionar en las grandes bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Y luego de dar toda esta introducción, entra al asunto de cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primeramente, nos está hablando del origen de nuestras riquezas espirituales. Y entendamos que estas riquezas espirituales son para los que están en Cristo. O sea, para todos aquellos que han creído genuinamente en Él. Es interesante porque muchas personas hoy día creen que por motivo de nacimiento en una cultura cristiana o en una tradición evangélica per se, ya eso de por sí los hace creyentes. No, nosotros no somos creyentes por nacimiento natural, sino que somos creyentes por nacimiento espiritual. Por nacimiento natural, yo soy puertorriqueño, me fui criado en la religión de mis padres, fui enseñado en la misma, pero en un momento dado, a los 15 años de edad específicamente, eso fue los otros días, 15 años, en mi edad al revés, vine a los pies de Jesucristo, vine a tener un encuentro personal con Dios. Me habían enseñado acerca de Dios, me habían educado de ciertas cosas de Jesucristo, pero sencillamente yo no había tenido un encuentro personal con Él. De manera que en ese momento Dios alumbró los ojos de mi entendimiento espiritual y me permitió verle tal y como es y abrazarlo como el Señor y Salvador ¿de qué? De mi vida. Porque naturalmente había nacido con una tradición, pero espiritualmente nacía una convicción. ¿Y cuál es esa convicción? De que Jesucristo es mi Salvador y de que Dios es mi Padre, y entonces yo vengo a ser su hijo solo cuando vengo a los pies de Cristo. La Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 12 que a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. O sea, yo nazco y usted espiritualmente en la fe en Cristo Jesús, independientemente de su edad, tenga 15, 30, 40, 50, 60, independientemente de la edad, usted y yo podemos nacer espiritualmente en Cristo. Puede ser hoy, si ese es el caso, o podemos nacer en el momento en que Dios haya determinado desde la eternidad.
porque nacemos por Él. El apóstol Pablo sienta las bases. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales que en Cristo. Todas las bendiciones que tenemos provienen de Dios. Y como le digo, mis queridos hermanos, todo lo bueno que ve en mí viene del cielo. Y todo lo malo que ve en mí es Carlos Pacheco. Todo lo bueno que yo soy es porque nací espiritualmente. Y todo lo que me queda malo es de lo que heredé de Adán, que todavía está por allí a veces dando bandazos. Y luchamos con él y batallamos. Y entonces lo sometemos a la obediencia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos vivir plenamente esta vida cristiana. Así que la premisa está: todo lo que somos, todas las bendiciones provienen ¿de quién? De Dios. Así que al provenir de Dios, ciertamente todo lo que tiene que ver con la salvación, todo lo que tiene que ver con esa relación con Dios, eso viene de la iniciativa de Dios, del propósito de Dios y del amor de Dios. Bendito sea su nombre. O sea, viene del plan de Dios, de su propósito, y viene como consecuencia del amor que Dios nos tiene a nosotros. El primer punto que queremos señalar acerca de esto es que nuestra riqueza espiritual proviene del cielo, porque primeramente estamos en Cristo, porque de acuerdo al apóstol Pablo en Efesios, el Padre, o sea Dios, nos escogió para su propósito. Miren qué lindo dice en el verso 4 acerca de nosotros los creyentes. Según que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en qué? En el amado. Una de las muchas expresiones que utiliza la Biblia para referirse a nosotros como creyentes, que entre ellas está el que nos menciona como que somos familia. ¿Por qué nosotros como iglesia hablamos del hermano José, del hermano Roberto, de la hermana Raquel? Debe decirle, dice un viejo refrán, no sé si lo utilizan en sus respectivos países, pero en el mío dicen que la sangre pesa más que el agua. ¿Verdad que sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno tiene un familiar, ¿verdad que sí? Llega un momento que cuando se tiene que ver con decisiones y con uno parcializarse hacia algo, pues quiere decir que siempre uno se va a inclinar hacia donde está ¿qué? La sangre. Les voy a decir algo, mis queridos hermanos. Dios me ha dado una hermosa familia en Puerto Rico, que amo mucho, pero están ellos allá. Por la gracia de Dios, mis padres están en vida. Julito Pacheco, el mejor. Sonia, tremenda, se llama como mi querida hermana Sonia. Sonia, tremenda, mis papás son tremendos. Tengo dos hermanos, una que se llama Sonia y el otro Julio. Y yo el último, el Benjamín Carlos. Ellos son una hermosa familia. La sangre pesa. Pero ¿sabe algo? Dios en Cristo me ha dado una familia más grande. Y son ustedes. Y déjeme decirle que por la gracia de Dios yo puedo decir que esta familia que Dios me ha dado es tan valiosa como aquella. Y en algunos casos, según yo he escuchado hasta hermanos me han dicho, la familia de la fe que Dios me ha dado pesa más que hasta la familia natural que tengo. Debe decirle que cuando llegamos aquí a los Estados Unidos hace varios años ya, llegamos sin conocer bien a nadie. Y toda nuestra familia en la isla. Y nos aventuramos al llamado que Dios nos hizo de levantar esta obra y de ayudar aquí a la obra hispana a desarrollarse en Nueva York y New Jersey. Pero no conocíamos a nadie. Pero sin embargo, por la gracia de Dios, luego conocimos a Ana, al hermano Miguel, que hoy no pudo estar porque está visitando a un familiar enfermo. Y otros comenzamos a conectarnos. Y ciertamente yo le puedo decir que nosotros como familia
Primeramente, no estamos solos porque Dios está con nosotros y los tenemos a ustedes. Y esto no es un cliché, esto no es una expresión religiosa gastada, no, para mí es una verdad. Ustedes son mi familia, la familia de la fe, porque así mismo Dios nos cataloga. Dios es el Padre y nosotros como sus hijos somos hermanos en la fe. Y qué lindo para mí saber que tengo hermanos en Colombia, en Paraguay, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador, Centro, Suramérica y por todos lados. Son mi familia de la fe. Y Dios nos ha concertado en un mismo lugar, que es la iglesia del Señor, para alabarles juntos a Dios y por el mismo medio también enriquecernos con los talentos, con los dones y el gran amor que nos tenemos unos a los otros, porque yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, aprendemos unos a los otros y gloria a Dios por ello. Y la Biblia nos dice que somos la familia de Dios. También nos dice que somos un linaje escogido, nos dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, como dice 1 Pedro 2:9, y Pablo nos dice que somos los escogidos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto antes de la fundación del mundo? Que esto no fue que Dios nos escogió previendo en nosotros que íbamos a ser buenos o que íbamos a ser, Dios no dijo, bueno, yo voy a escoger a Carlos porque la verdad es que Carlos va a ser bueno porque va a ser pastor. No, Dios no me escogió a mí porque yo iba a ser pastor. Dios me escogió a mí por su gracia, porque yo era un pecador separado de Dios, condenado para la eternidad, y sin embargo Dios tuvo misericordia y me separó para Él. Y entonces soy pastor, no porque Él vio que iba a ser pastor, sino Él por su gracia me hizo su hijo, por su gracia me hizo pastor, y todo esto no porque yo lo merezca, sino porque Él es grande y amoroso. Eso, le denle un aplauso al Señor, claro que sí. Por la gracia de Dios. O sea, fue antes de la creación para que no hubiera ningún tipo de duda de que nosotros dijéramos, oye, yo creo que Dios me escogió de verdad porque en el cielo necesitaba uno de 5 o 6 doradito por el sol tropical y bueno, necesitaba uno. No, entonces yo adorno el cielo. No. Lo que adorna el cielo es Jesucristo mismo. Nosotros somos los redimidos por Él, los atraídos por su gracia maravillosa e irresistible. Como Él dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Qué amor tan maravilloso el de Dios! Antes de que fueran creados los cielos y la tierra, antes de que ocurriese todo lo que ha ocurrido, ya Dios nos tenía en su maravilloso plan. Tan es así que el libro que cierra el canon bíblico, el libro de Apocalipsis, dice su autor, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que él tuvo una visión donde vio una cantidad de personas, bueno, que era como la arena del mar. O sea, usted no puede contar la arena del mar. O sea, usted podrá tomar un poco y hasta pesarlo, pero ponerse a contar cada partícula que compone la arena, eso sería imposible. Y Juan dice que él vio una multitud que era como la arena del mar, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, que estaba adorando al Cordero que vive y reina para siempre. De diferentes nacionalidades, de diferentes trasfondos. Aquí nos une la fe y el español. Aunque aún le voy a decir el español, pero yo tengo mi español boricua, que es diferente al español mexicano y al español de Ecuador, pero aún así tenemos la misma base del lenguaje de Cervantes, del idioma de Cervantes, y nos une. Pero también tenemos familia de Dios que hablan japonés, que hablan chino, que hablan inglés. Y al final de los tiempos lo que habrá es una gran reunión mundial de todos los escogidos de Dios, de toda tribu, de toda nación, hablando un solo idioma. Y ese idioma es el idioma de Dios, el idioma que dice adoramos a Cristo, que vive y reina para siempre. Dios nos escogió, el Padre nos escogió para su propósito y nos escogió antes de la creación y nos escogió en Cristo. ¿Qué implica que hemos sido escogidos en Cristo? Implica que no fue por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Oh, mis queridos hermanos.
Bien lo explicó el hermano Roberto mientras dirigía nuestros cánticos. Nosotros, mis queridos hermanos, separados de Dios. Si fuera por nuestros méritos, si nosotros quisiéramos llegar al cielo por nuestros méritos, mis queridos hermanos, vamos a ser bien honestos, no llegamos. Y usted me dirá, pastor, pero es que yo no he matado a nadie, es que esto no tiene que ver con haber matado a alguien o si consumió o no consumió droga. Es que le voy a decir, mis queridos hermanos, la Biblia dice que todos somos pecadores. Y ese pecado se manifiesta en algunos de una manera más escandalosa, en otros no, pero estamos separados de Dios. Yo era un buen ciudadano que iba para el bien infierno. Yo a los 15 años, yo no había robado un banco. Yo no había cometido delitos. Es más, alguien podría decir que por mis buenas notas en la escuela, oye, ese muchacho era bueno. Pero sin embargo, yo estaba separado de Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo usted sabía a esa edad que estaba separado de Dios? Bueno, le voy a decir algo bien sencillo. A pesar de que yo no maté a nadie, de que no ha cometido ningún delito, sin embargo, a mí no me importaba Dios. Le voy a decir algo, yo iba a la iglesia porque me obligaban y porque era parte de mis requisitos cuando yo estaba educado en un colegio privado en Puerto Rico. Y yo estudiaba en un colegio católico romano. Y yo tenía que ir los domingos, porque si no, y yo iba porque tenía que hacerlo. Y cumplía con todo lo que me decía el colegio. Toda mi educación fue desde la elemental hasta la secundaria, todo. Bueno, mis amigos que estudiaron en la escuela, de verdad que yo los veo como mis hermanos, porque eran mis hermanitos. Yo vi los mismos compañeros desde el primer grado hasta el grado 12, los mismos. De hecho, yo no podía ni ver a mis amiguitas como novias si las veía como hermanitas. Pero si yo las vi cuando lloraban en kinder. O sea, yo no podía verlas con otros ojos, eran grupos más pequeños. Me eduqué allí. Y linda experiencia educarme ahí. Tengo unas amistades que todavía hasta el sol de hoy los considero mis hermanos y me quiero reencontrar con ellos. Pero ¿saben qué? Yo no conocía a Cristo. Y entonces yo estoy en los caminos del Señor, no por mis méritos, sino por los méritos de ¿quién? De Cristo. Cristo Jesús no murió en la cruz del Calvario para establecer simplemente el Viernes Santo, no. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para morir en sustitución tuya y mía. Porque lo que era para mí imposible salvarme por mis méritos, entonces el perfecto murió por los imperfectos, el pecador el santo por los pecadores, el justo por los injustos. Cristo murió en mi lugar porque de otra manera yo no tendría acceso al Padre. Si yo me hubiera expuesto simplemente delante de Dios, sin Cristo estoy completamente desnudo delante de Él y no tengo ninguna posibilidad de nada. Solamente la sangre de Cristo. Cristo no fue a la cruz para simplemente hacer historia. Jesucristo vino para salvar a la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Vino para salvar a pecadores, de lo cual el apóstol Pablo dijo, ¿y yo soy qué? ¿El primero? O sea, si aquí hubiera habido aunque sea uno, como fue en el caso que cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma, dice la Biblia en el libro de Génesis que cuando Dios había anunciado la destrucción de Sodoma y Gomorra, vino Abraham y dijo, mira, y si hubiesen 10 justos en esa ciudad, ¿tú la destruirías? Él dijo, por 10 no lo hago. Y si quedan 5, por 5 no lo hago. Y si hubiera aunque sea uno, pues por uno no lo hacía. Ah, pero lo vas a destruir. Ah, pues, ¿qué tú crees? Porque no hay ni uno. No hay uno solo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3, no hay justo ni aun uno solo. No hay quien haga el bien. Todos nos descarriamos. Eso puede lucir como una mala noticia para nosotros, pero es la verdad. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús murió por nosotros en nuestro lugar. Y ahí es que se demuestra el gran amor de Dios. Ahí es que se demuestra por qué la Biblia continuamente insiste a través de Pablo, a través del apóstol Juan, a través del apóstol Pedro, que la gloria es de Dios, porque sin Cristo jamás ellos hubieran podido tener paz con Dios.
porque es a través de ¿qué? De la fe en Él. Nos escogió en Cristo porque no es por nuestros méritos. Por eso tenemos que correr hacia Cristo, tenemos que abrazar a Cristo, tenemos que decir, Señor, como dijo Pedro, sálvame. Y a todos aquellos que desesperadamente con mucha convicción le piden a Dios que les salve, el Señor les salvará. Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, todos los que el Señor mismo le está llevando, vendrán a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Usted viene a Cristo, jamás será echado fuera. Será recibido por Él. Pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque nos escogió antes de la creación del mundo, nos escogió en Cristo. Pero también nos escogió para su propósito. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otro término que yo creo que es digno de reflexión, adoptados. Adoptados. Oh, mis queridos hermanos, nuestra denominación, al igual que otros grupos cristianos, están haciendo un énfasis en fomentar lo que se llama la adopción. Y le voy a decir algo, adoptar es un gesto hermoso de gracia. Porque ¿qué es la adopción? La adopción no es otra cosa que tú tomar, en este caso un niño o una niña, ya sea que sea recién nacido, que lleve meses o que ya sea un poquito más grande, y que no sea partícipe de tu propia sangre, que no sea partícipe de tu propia nacionalidad. Y sin embargo, tú como padre tomas la iniciativa de decir, tomar ese niño o esa niña y decir, yo quiero que tú seas mi hijo, mi hija. Y no solamente eso, sino que legalmente, una vez que ha sido adoptado, goza de los mismos privilegios que los hijos naturales. Nosotros conocemos casos, y mi esposa conoce un caso, yo conozco otro, donde esa familia, esa pareja no podía tener hijos. En ese momento no tenían tristemente la capacidad de tener hijos naturalmente. ¿Y qué hicieron? Adoptaron. Adoptaron un niño, en algunos casos adoptaron 2 niños. Y luego resulta que después de los par de años, ella quedó embarazada. Quedó embarazada. Hemos visto varios casos así. ¿Qué resulta? ¿Que se va a querer más a ese niño natural que los que fueron adoptados? No. Nos dicen esos padres que han participado de ese hermoso proceso de la adopción, que ellos dicen, se aman iguales. Y los mismos niños adoptados dicen que ellos no han sentido diferencia. No han sentido diferencia porque son la misma familia, son amados, son apreciados, tienen el mismo apellido y si sus padres mueren tienen el mismo derecho por ley a recibir herencia. Cuando la Biblia dice que Él nos escogió, Él le incluye y le añade el término de adopción. ¿Qué término? Implica que primeramente estamos en Cristo porque Dios Padre tomó la iniciativa. Me vio a mí perdido, te vio a ti perdida, nos vio perdidos, sin padre, sin madre, nada, espiritualmente hablando, alejados de Dios. Sin embargo, Dios tomó la iniciativa y dijo, yo quiero a Raquel y a José para mí. Yo quiero a Nelly, yo quiero a María, yo quiero a Caldo, quiero a su familia, quiero a Ismael, quiero a Sofía, los quiero para mí. Entonces, Dios les invistió de la gracia de Él. Les llamó irresistiblemente, vinieron y abrazaron a sus padres, en este caso espiritual, y dijeron, gracias Señor, porque todos los que son de Dios vendrán a Él con alegría y con deseo de abrazar al Padre, y el Padre los abrazará, y todo esto como resultado de la hermosa adopción de Dios. Hemos sido adoptados por Dios, por medio de quien, de Jesucristo. ¿Y qué implica eso? Que usted y yo no somos accidentes de la naturaleza, sino que somos parte de un plan de Dios. ¿Oyó? Creo que he compartido esto en otras ocasiones. Por muchos años en Puerto Rico, junto a otros compañeros, predicaba en los retiros de jóvenes, por muchos años.
Y le doy gracias a Dios y todavía lo hago porque eso me mantiene joven. ¿Okay? Y recuerdo que en una de esas exposiciones yo estaba reflexionando sobre el tema del propósito de Dios, precisamente con las vidas. Y le explicaba a esos jóvenes que ellos no eran un accidente de Dios, sino que Dios los hizo con un propósito. Cuando acabó la exposición, ese joven en particular se acercó a mí para consejería. Y él, cuando conversamos con lágrimas en sus ojos, él me dice: pastor, le doy gracias a Dios que usted está hablando eso, porque yo llegué a este retiro pensando en quitarme la vida. Un muchacho de 16 años aproximadamente tenía. Y yo le digo: ¿por qué? Me dice: porque yo no tenía propósito. ¿Y por qué te sientes así? ¿Tienes depresión? Y él me dijo: no, pastor, lo que sucede es que mi mamá continuamente me dice que yo no debía haber nacido. Mi mamá me dice que yo simplemente fue un error de cálculo. Que ellos nunca quisieron tener un hijo y salí yo, y que entonces ya había que soportarme. Me dice: imagínese, pastor, el ser criado con la convicción de que tú estás en un hogar que te soportan y no te aman. Y que si hubieran tenido la oportunidad de abortarme, me hubiera abortado. Y en varias ocasiones mi mamá me lo ha dicho. Pero ahora entiendo que aunque mi mamá no quería que yo naciera, aun cuando mi mamá parece que se arrepiente de que yo hubiera nacido, sin embargo entendí que Dios reveló a Cristo y yo sí nací por el propósito de Dios. Yo soy alguien porque Dios tiene un propósito en mi vida. Gracias sean a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermano, él había sido maltratado psicológicamente, haciéndole creer que él fue un accidente, que él no fue un embarazo deseado, que él no era parte de un plan amoroso, ni que su llegada a esta vida fue bien recibida. Pero ¿saben qué? Se lamentaban de su nacimiento natural, pero de su nacimiento espiritual él se regocijaba. ¿Sabes por qué? Porque entendió que aún con los deseos que no tenía su madre tenerlos, él nació. Y nació con el propósito de que Dios revelara a Cristo y que esa misma fe en Cristo le diera a él propósito en la vida. Y dentro de ese propósito en la vida estaba perdonar a su mamá. Porque la historia termina de esta manera. Salió del retiro y fue donde su mamá y le dijo: ¿sabes qué? Tú no habrás querido que yo naciera. Tú te arrepientes continuamente de que yo nací. Pero yo aprendí en el retiro que Dios me llamó. Yo aprendí en el retiro que Dios me escogió. Yo aprendí en el retiro que Dios tiene un propósito con mi vida. Yo lamento que tú no aprecies lo que yo soy, pero Dios sí lo aprecia. Y yo sí aprecio que tú eres mi madre y te perdono y te amo. Y como resultado de esto, la mamá se confundió con él en abrazos y besos y le dijo: perdóname, y la mamá vino a los pies de Cristo. Hermanos, eso solamente lo hace ¿quién? Dios. Usted y yo no somos un accidente. Aquí tampoco es un accidente que hoy usted esté escuchando este mensaje y sea parte de esta iglesia. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito con usted y con nuestras vidas. Y es ser separados para Él, porque hemos sido adoptados por medio de ¿quién? De Jesucristo. Esas son las riquezas que hemos recibido del Padre. Pero también la Biblia nos dice las riquezas que hemos recibido del Hijo. Dice el texto que en el verso 7, que en cuanto a Cristo, en nuestras riquezas espirituales, tenemos redención ¿por quién? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad, nosotros en esta iglesia. Nosotros creemos en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y creemos en ese maravilloso revelación y al mismo misterio. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara al respecto. Y para poder, una de las maneras de poder comprender la majestuosidad y trascendencia de la Trinidad de Dios, está el poder comprender cuál ha sido la participación de cada uno de los
de lo que compone la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre vimos que nos escogió, hizo el plan, pero el Hijo lo ejecutó. Dice que aquí prácticamente, esto es nuestra segunda enseñanza de esta tarde, es que el Hijo nos compró para salvarnos, nos redimió. Eso es un término comercial, redimir. Redimir se utilizaba en el Antiguo Oriente para hablar para referirse a aquellas personas que eran compradas como esclavos. Algunas personas los compraban para hacerlos sus esclavos, pero a otros que eran esclavos los compraban para hacerlos libres. Para hacerlos libres. Ayer mismo en la tarde, a mí me gusta ver películas, hermano, me encantan las películas, me gustan y me gustan. Y repasando, porque todavía estamos en esta cuestión de la mudanza y eso no se va a acabar. Hasta que Cristo venga uno va a seguir encontrando cajas, ¿oyó? ¿Okay? Y estaba viendo las películas. Y hay una película que trata sobre el tiempo del holocausto de los nazis, ¿verdad? Los nazis contra los judíos. Y este caballero que tomó su fortuna y comenzó a comprar judíos. Él mismo, esto es una historia verídica, él comenzó a comprar la libertad de todos esos judíos. Es una historia hermosa, es una película que dura más de 2 horas, es larga, pero tiene una enseñanza muy profunda. Eso es un suceso real. Este hombre se empatizó con el dolor de los judíos y tomó su fortuna y comenzó a comprar a cada uno de ellos. Iba por lista y compraba a cada uno de ellos y decía fulano, fulano, fulano. Al final salvó a una gran cantidad de personas y esos mismos hebreos comenzaron a agradecérselo a él, pero él en lugar de alegrarse, él comenzó a llorar y le preguntaron ¿y por qué lloras? Y él dijo porque yo hubiera querido tener más dinero para salvar a más personas. Al final de la película aparecen descendientes o de los mismos hebreos ya ancianos que van a la tumba a dar sus respetos a este hombre. La película se llama The Schindler's List. Es una hermosa película, le digo. No solamente es real, sino a mí me ilustra lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo con nosotros. Estábamos perdidos. Nuestro destino era la condenación y Cristo nos compró con su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo en la cruz compró nuestra alma, compró nuestra salvación, compró nuestra liberación. Como él mismo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Y la gracia de Dios, sí, en el caso de este hombre Schindler, tristemente sus recursos tuvieron un límite, pero la gracia de Dios es ilimitada. La gracia de Dios es suficiente para ganarse a una gran cantidad de personas para su gloria. Y usted y yo estamos aquí por una transacción hermosa donde el mismo Cristo se puso Él por cada uno de nosotros. Bendita sea la gloria y la gracia de Dios. Él nos compró por su sangre, nos liberó, nos perdonó. Usted y yo somos comprados y nos compró para hacernos libres. La hermosa libertad de los hijos de Dios. Hoy dice el apóstol Pablo mismo que el Señor nos liberó para que no tuviéramos temor a la muerte. Esa es una de las consecuencias de esta redención. Porque lo que mantenía, según el autor de los Hebreos, al pueblo bajo esclavitud era el temor a la muerte. Y el mismo apóstol Pablo luego dijo en una de sus epístolas: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿qué es tu victoria? ¿Sabes qué? Usted dirá, pero pastor, ¿la gente muere hoy? Sí, físicamente sí. Pero como Cristo me compró, Él dijo que donde Él está, yo voy a estar con Él. ¿Y qué? Porque Él dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, porque yo no soy un Dios de muertos, sino de vivos. Y los que creen en mí viven perpetuamente. Y hoy, si mis ojos hoy se cerrasen a este plano,
Mis ojos se van a abrir hacia la eternidad porque Cristo me compró, nos compró con su sangre bendita. Y nos dirá, vengan benditos del Padre a la gran cena y vengan a participar del descanso de ¿qué? Del Señor. Sí, lloramos la separación temporera de nuestros seres queridos, pero para los que están en Cristo simplemente es una separación física momentánea, porque al final todos nos volveremos a reunir en un solo cuerpo para adorar a Cristo y gozar de los beneficios que Él compró de manera perfecta en la cruz del Calvario. Solo Cristo nos da ¿qué? Esperanza. Y por último, mis queridos hermanos, si el Padre nos escogió y el Hijo nos compró para salvarnos, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo completó la transacción. Y dice aquí, precisamente en cuanto al Espíritu Santo, en el verso 13, dice, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque nosotros venimos a Cristo por la exposición de la palabra. La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es a las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Selló esto. Selló. En una de las películas que a mí me gusta ver de esas medievales. Lo que pasa es que hay algunas películas que no me gusta algo, y es que la película a lo mejor trata del siglo XIII y es en Europa y hablan inglés, ¿verdad? Como que eso está funny, ¿verdad? Y no sé, ya gracias a Dios que me estoy dando cuenta que el cine ha evolucionado, y cuando un hispano habla en español y abajo le ponen los subtítulos en inglés, o si es alemán, habla alemán, porque usted no llegó a ver películas de Hitler que él hablaba inglés en Alemania. Eso como que... no, o una historia de Fidel Castro, de Che Guevara hablando inglés. No, uno la aprecia, pero no. Es como si luego hicieran después de muerto la biografía mía en una película, y yo, óigame, yo el más americano, hablando inglés en mi casa y predicando en inglés. Yo me imagino que si mi esposa está viva dirá, ese no es él, ese no es él. Claro, porque yo tengo un broken English, yo hablo inglés, pero es un broken English y yo me resuelvo muy bien. Pero no. A mí me gusta cuando están ambientalizados no solamente en la escenografía, sino que el idioma. Si es Hitler, que hable alemán y abajo lo pongan en inglés o en español para entenderlo. Y si es como la última pasión de Cristo, Cristo habló conforme a los idiomas originales. Eso me encantó. Pero Cristo hablando como boricua, como que no entiendo eso, o hablando como español, no entiendo eso, ¿verdad? Me gusta más que sea así de acuerdo al contexto que está allí. Y en una de las películas vi que había un rey, y me gustó eso, que había un documento, y en ese documento él puso una cera, y con su sortija hizo el sello, ¡pum! Oye, pero me gustó eso. El sello era la sortija del rey, y ahí sellaba el documento, sellaba la transacción. Esta es posesión mía, es el documento. El Espíritu Santo, de acuerdo al apóstol Pablo en Efesios, viene a ser como que lo que sella, es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios. El Padre nos escogió, Cristo nos redimió, nos compró con su sangre, el Espíritu Santo nos sella, o sea, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo es lo que sostiene la iglesia y es lo que confirma a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Para aquellos que han creído, el Espíritu Santo es una realidad en nuestro corazón. Nosotros lo creemos por la palabra de Dios. El Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo es quien persevera en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos lleva cada día a los pies de Jesucristo. El Espíritu Santo es quien nos recuerda la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es quien también nos amonesta o se siente realmente incómodo con lo que hacemos. Pero el Espíritu Santo está perseverando en nuestra vida para que a su vez
sigamos en pie, porque concluimos en esto. ¿Cuál es el destino del cual Dios nos planificó desde la eternidad? Llegar a la ciudad celestial. Y les voy a decir algo, mis queridos hermanos. Vamos a llegar. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué usted tiene esa seguridad? Por Cristo. Porque si Cristo murió por mí, por causa del plan que Dios hizo, y el Espíritu Santo me selló, vamos a llegar. Vamos a llegar. El camino en algunas ocasiones se pondrá así como medio difícil. Pero el mismo profeta Isaías, en el libro que lleva su nombre, dijo una ocasión que en ese camino hasta los cojos van a caminar bien. O sea, olvídese, aún como estemos vamos a llegar. ¿Sabes por qué? No por nosotros, sino por el que nos guía. No por nosotros, sino por el que persevera en nosotros. No por nuestra santidad, sino por la santidad que Él mismo hace en nuestro corazón. Porque si yo anhelo buscar de Dios es porque Él me buscó primero. Si yo amo a Dios ahora es porque Él me amó primero. Si yo quiero hacer buenas obras es porque Dios mismo las preparó de antemano. Si yo quiero hacerle bien a ustedes es porque el amor de Dios está en mi corazón y está en su corazón. Entonces todo lo que hay es la gloria. Y a Dios sea la gloria por siempre, por estas hermosas riquezas espirituales. Una vez que comprendemos esto, todo lo demás viene por añadidura. Amén. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo dijo en Romanos 8, y con esto cierro: y antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De modo que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versos 37 en adelante. Somos más que vencedores en Cristo. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar.